Bienvenidos una vez más a mi canal, un espacio donde nos sumergimos en el fascinante mundo de la farándula, las noticias del corazón y, por supuesto, todos esos detalles jugosos que nos encantan. Soy, y estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy. Hoy prepárense porque traemos fuego, dinamita, bomba. Hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin, ese bombón turco que nos roba el aliento, y de una revelación que nos va a dejar con la boca abierta. El mismísimo Kerem, con sus propias palabras, ha confesado algo impactante sobre el amor. Sí, lo escucharon bien. Kerem Bürsin lo confirma. Haría todo por amor. ¿Pero qué significa todo? ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar este galán turco por conquistar el corazón de alguien? ¿Qué tipo de sacrificios estaría dispuesto a hacer? ¿Qué nos dice esta declaración sobre su personalidad, sobre sus relaciones, y sobre lo que realmente busca en el amor? Prepárense porque vamos a desmenuzar cada detalle, cada palabra, cada matiz de esta confesión que nos ha dejado a todos boquiabiertos. Antes de que empecemos a sumergirnos en este mar de emociones y revelaciones, quiero agradecerles a todos los que ya están suscritos al canal. Son lo máximo. Y si aún no lo han hecho, ¿qué están esperando? Suscríbanse ahora mismo. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos, porque aquí, en este canal, siempre hay sorpresas, exclusivas y mucha diversión. Y por supuesto, un gran abrazo para todos los que están dejando sus comentarios, sus sugerencias, sus ideas. Me encanta leerlos y saber que les interesa. Ustedes son la razón por la que hago esto. Ahora sí, pongámonos cómodos, porque la cháchara está por comenzar. La noticia, la confesión, la revelación, proviene de una entrevista reciente que Kerem Bürsin concedió, donde se le preguntó, directamente, sobre su visión del amor y sobre qué límites estaría dispuesto a cruzar por alguien. Y su respuesta, amigos, fue tajante y para muchos sorprendente. Haría todo, respondió Kerem. Literalmente haría todo por amor. Imagínense la escena, la elegancia innata de Kerem, su mirada penetrante, su sonrisa cautivadora, y estas palabras que resuenan en el aire. Haría todo. ¿Qué significa eso exactamente? ¿Qué implicaciones tiene esta afirmación para su vida personal y profesional? Para entender mejor esta revelación, creo que es importante analizar varios aspectos. Primero, debemos considerar el contexto de la entrevista. ¿Qué tipo de preguntas le estaban haciendo? Estaba hablando de amor romántico, del amor de amistad, del amor familiar. Esta contextualización es crucial para interpretar correctamente sus palabras. Segundo, debemos analizar la trayectoria de Kerem, su personalidad, su forma de ser. Sabemos que es un hombre con una gran sensibilidad, con un gran corazón. Siempre ha mostrado una profunda admiración por el amor, por las relaciones significativas, por la conexión humana. No es alguien que se toma el amor a la ligera. Tercero, es fundamental considerar su experiencia en el mundo del espectáculo. Como actor, ha interpretado una gran variedad de roles, ha explorado las diferentes facetas del amor y de las relaciones. ¿Cómo influye esto en su visión personal? ¿Cómo ha moldeado sus propias ideas sobre el amor y el sacrificio? Profundicemos un poco más en cada uno de estos puntos, ¿les parece? Porque, mis amores, esto no es solo una frase bonita que soltó un galán. No. Esto es un portal a la mente y el corazón de Kerem Bürsin, un hombre que, como todos nosotros, siente, ama, y a veces sufre por amor. El contexto de la entrevista, aunque no tenemos los detalles exactos, es fundamental. Imaginemos que la entrevista giraba en torno a sus relaciones sentimentales pasadas y presentes. En ese escenario, es muy probable que todo se refiera a acciones y decisiones dentro del ámbito romántico. Pensemos en las posibilidades, ¿estaría dispuesto a mudarse a otro país para estar con su pareja? ¿A cambiar radicalmente su estilo de vida para adaptarse a las necesidades de su ser amado? ¿A apoyar incondicionalmente a esa persona en la persecución de sus sueños y ambiciones, incluso si eso significara un sacrificio personal? La idea de mudarse a otro país, por ejemplo, es algo que muchas parejas han considerado, y en el mundo de la farándula, es algo que vemos con frecuencia. Actores y actrices que viajan por el mundo por trabajo, y que a veces, se ven obligados a elegir entre su carrera y su relación. ¿Kerem estaría dispuesto a tomar esa decisión? Según sus palabras, la respuesta parece ser afirmativa. Otro aspecto interesante es el cambio de estilo de vida.
Kerem, como sabemos, es un hombre que valora mucho su privacidad y su libertad. Sin embargo, el amor, en ocasiones, exige concesiones. Estaría dispuesto a renunciar a ciertos aspectos de su vida personal para complacer a su pareja, para hacerla feliz. Quizás a modificar sus hábitos, a adaptarse a nuevas rutinas, a compartir más tiempo con la familia de su pareja. Todo eso a veces forma parte del todo que implica el amor. Y por supuesto el apoyo incondicional a los sueños y ambiciones de su pareja. Imaginemos que la mujer que ama tiene una pasión, un proyecto, una meta profesional. Kerem estaría dispuesto a ser su mayor apoyo, a invertir tiempo y energía en ayudarla a alcanzar sus objetivos. A ser su confidente, su consejero, su mayor fan. Todo eso, mis amores, implica un compromiso profundo, un amor que va más allá de lo romántico y que se convierte en una alianza. Pero, ¿qué pasa si la entrevista no se centró únicamente en el amor romántico? ¿Qué pasa si la pregunta fue más amplia, más general, abarcando el concepto de amor en su totalidad? En ese caso, todo podría adquirir una dimensión mucho más amplia, un espectro de acciones y gestos que van más allá de la pareja. Imaginemos, por ejemplo, que Kerem se refiriera al amor de amistad. Estaría dispuesto a defender a sus amigos, a ser leal a ellos en las buenas y en las malas. A tenderles una mano en momentos de dificultad, a ser su roca, su refugio. La amistad, mis amores, es un tipo de amor muy valioso, que merece ser cuidado y cultivado. Y si Kerem está dispuesto a hacer todo por amor, seguramente incluiría a sus amigos en esa ecuación. ¿Y qué decir del amor familiar? Kerem, como mencionamos antes, es un hombre que valora mucho las relaciones familiares. ¿Estaría dispuesto a dedicar tiempo y esfuerzo a cuidar de sus padres, de sus hermanos, de sus sobrinos? A priorizar el bienestar de su familia por encima de cualquier otra cosa. El amor familiar es el cimiento de nuestra vida, la base de nuestro ser. Y si Kerem está dispuesto a hacer todo por amor, seguramente la familia ocuparía un lugar muy especial en esa lista. En definitiva, el contexto de la entrevista es fundamental para interpretar las palabras de Kerem. Y aunque no tengamos los detalles exactos, podemos intuir que su declaración refleja un profundo compromiso con el amor en todas sus manifestaciones. Un compromiso que va más allá de las palabras, y que se traduce en acciones concretas, en gestos de cariño, en un esfuerzo constante por hacer felices a aquellos a quienes ama. Ahora hablemos de la personalidad de Kerem Bürsin. Porque, mis amores, la personalidad es la que da peso a sus palabras. No es lo mismo que un actor diga haría todo, a que lo diga un hombre como Kerem. Él es un hombre con una gran sensibilidad, con un gran corazón, como les dije. Es alguien que no teme mostrar sus sentimientos, que es auténtico, que no se guarda nada. Es alguien que valora las relaciones personales, que es leal, que tiene principios y valores muy arraigados. Esta autenticidad, esta transparencia, es lo que hace que su confesión sea tan impactante. No es una frase vacía, pronunciada para quedar bien o para generar titulares. No, mis amores. Es una declaración sincera, que refleja su forma de ser, sus valores y su manera de entender el amor. Es una ventana abierta a su alma, una invitación a conocerlo más de cerca. Kerem no es el típico galán de telenovela que solo busca el éxito y la fama. Es un hombre con una conciencia social, preocupado por el medio ambiente, por la igualdad, por la justicia. Es alguien que utiliza su voz para defender causas nobles, para inspirar a otros, para hacer del mundo un lugar mejor. Y eso, mis amores, dice mucho de su personalidad. Es un hombre que ha demostrado su capacidad para amar de diferentes maneras. Ha tenido relaciones sentimentales, ha tenido amigos, ha mantenido fuertes lazos con su familia. Y en cada una de esas relaciones ha demostrado su lealtad, su compromiso, su cariño. Es un hombre que sabe lo que quiere, que no tiene miedo a mostrarse vulnerable, y que está dispuesto a darlo todo por aquellos a quienes ama. Y por último, su experiencia como actor. Kerem ha interpretado personajes románticos inolvidables, ha vivido en la piel de hombres que han luchado por amor, que han arriesgado todo por amor. Ha explorado las diferentes caras de la pasión, del deseo, de la entrega y del sacrificio. Y es muy probable que estas experiencias hayan enriquecido su propia visión del amor, que lo hayan hecho reflexionar sobre lo que realmente significa amar y ser amado. A través de sus personajes, Kerem ha aprendido a amar, a sufrir, a perdonar, a luchar. Ha explorado los límites del amor, las contradicciones del corazón humano, la complejidad de las relaciones.
Y todo eso sin duda ha moldeado su propia forma de entender el amor. Ha interpretado a hombres que han hecho sacrificios increíbles por amor, renunciar a sus sueños, poner en riesgo su vida, traicionar a sus amigos. Y a través de esos personajes, Kerem ha aprendido que el amor, a veces, exige decisiones difíciles, que implica renuncias, que requiere valentía. Pero también ha interpretado a hombres que han encontrado la felicidad, la plenitud, el sentido de la vida a través del amor. Hombres que han descubierto la magia de la conexión humana, la belleza de compartir la vida con otra persona, la dicha de amar y ser amado. Así que, mis amores, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Qué significa realmente que Kerem Bürsin esté dispuesto a hacer todo por amor? En primer lugar, creo que demuestra su profundo compromiso con las relaciones significativas. Es un hombre que valora la conexión humana por encima de cualquier otra cosa. Es alguien que está dispuesto a invertir tiempo, esfuerzo y energía en cultivar y mantener relaciones sanas y felices. En un mundo donde las relaciones a menudo son efímeras, donde el compromiso escasea, Kerem nos recuerda la importancia de valorar y cuidar las relaciones significativas. En segundo lugar, revela su gran corazón y su capacidad para amar incondicionalmente. Es una persona que no teme entregarse por completo, que está dispuesta a darlo todo por aquellos a quienes ama. El amor incondicional es un tesoro, una joya que no todos poseen. Kerem con su declaración nos demuestra que es capaz de amar sin límites, sin condiciones, sin esperar nada a cambio. En tercer lugar, sugiere que el amor es una prioridad en su vida. No es algo secundario, algo que se deja en un segundo plano. Es algo que ocupa un lugar central, que guía sus decisiones y que influye en su forma de vivir. Para Kerem, el amor no es un accesorio, sino la base, el cimiento de su vida. Y eso, mis amores, es algo que merece ser admirado y celebrado. Por supuesto, hay quienes podrían cuestionar esta declaración. Podrían argumentar que hacer todo por amor es una exageración, que puede llevar a situaciones de dependencia o de falta de límites. Y es cierto que es importante mantener un equilibrio, que el amor no debe ser una excusa para perder la propia identidad o para renunciar a los propios sueños. Pero en el caso de Kerem, creo que la clave está en su madurez, en su inteligencia emocional y en su capacidad para amar de manera sana y equilibrada. Es alguien que conoce el valor de la independencia, que respeta la individualidad y que sabe cómo establecer límites saludables. No creo que Kerem esté dispuesto a hacer todo de manera ciega, sin pensar en las consecuencias. Creo que su declaración refleja un amor consciente, un amor que sabe lo que quiere, que respeta a la otra persona y que busca el bienestar mutuo. En mi opinión, la declaración de Kerem Bürsin es un acto de valentía, una muestra de honestidad y una invitación a reflexionar sobre lo que realmente significa amar. Es una declaración que nos recuerda la importancia de valorar las relaciones significativas, de entregarnos por completo a aquellos a quienes amamos y de no tener miedo a luchar por lo que realmente nos importa. Es una invitación a dejar de lado los miedos y las dudas, y a abrir el corazón al amor. Es una invitación a ser valientes, a arriesgarnos, a entregar lo mejor de nosotros mismos. A no tener miedo a equivocarnos, a amar con pasión, a vivir la vida intensamente. A buscar la felicidad, a ser felices, a hacer felices a los demás. Así que, mis amores, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué les pareció esta impactante revelación de Kerem Bürsin? ¿Están de acuerdo con su visión del amor? ¿Qué harían ustedes por amor? Déjenme sus opiniones en los comentarios, me encantaría leerlos. ¿Se animarían a mudarse a otro país? ¿Cambiarían sus vidas por amor? ¿Estarían dispuestos a dejarlo todo por la persona amada? Cuéntenme todo. Quiero saber qué piensan. Y antes de despedirnos, quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido y que hayan aprendido algo nuevo sobre nuestro querido Kerem Bürsin. Espero que esta charla les haya inspirado, que les haya hecho reflexionar sobre el amor, sobre sus propias relaciones. No olviden dejar su me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y activen la campanita para no perderse ningún contenido. Porque aquí en este canal, siempre estamos al día con las últimas noticias, los chismes más jugosos y las revelaciones más sorprendentes del mundo de la farándula. No se lo pueden perder. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más chismes y mucha diversión. Un beso enorme y hasta la próxima.
Chao, chao.